Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vamos a empezar de nuevo. Esta es la segunda parte del análisis y bueno, pues vamos a empezar con inmobiliaria colonial. Y como vemos aquí, bueno, pues tras superar esa zona del 5,54 y esa zona del 5,50 ha chocado con esa siguiente zona, ese 5,62 y se ha girado a la baja ligeramente. Como vemos aquí tenemos al directional move totalmente contraído. Bueno, pues esto junto con esas zonas de techo no suele ser buen cóctel, ya que bueno, pues marca esa zona de techo de resistencia importante. Entonces debe ser capaz de superar esa zona con fortaleza para evitar marcar esas zonas de techo. El resto de indicadores pues tenemos al estocástico en sobrecompra, pero sin síntoma del día. Tenemos a ese vigía, ahora mismo está lateral, y tenemos también al Concord lateral. El resto, bueno, pues la zona importante que no debe perder el valor ahora mismo sería esa zona de los entornos de los 5,39, 5,40 y también, bueno, pues esa zona del 5,36, ya que, bueno, pues por aquí pasaría esa media exponencial de 50, 100 sesiones y, bueno, también la zona del 5,48, es decir, todas las horquillas de la zona del 5,48 a la zona del 5,36 sería una zona importante de soporte que no debería perder el valor para evitar tener, bueno, perder esta fortaleza de este impulso que ha creado hasta esa zona del 5,62 y bueno, pues evitar volver de nuevo a tener esa debilidad y volver a corregir. Y bueno, pues ir hacia ya zonas de los 5,30. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Lo dicho, importante romper esa zona de 5,72 para evitar marcar una zona de techo resistencia en esos niveles de nuevo. Así que bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Bueno, pues se pone interesante. Ya comenté en el short esa formación, ese triángulo que está haciendo, presionando a esa zona, bueno, pues de los 18,24, 18,25, 18,20, debe superarlos con mucha claridad. Me gustan los indicadores, como vemos aquí, bueno, pues tenemos al directional move que está en zona neutral, parece que empieza a girarse al alza, tenemos al estocástico totalmente en sobreventa que también parece que se intenta girar al alza, tenemos al vigía, bueno, está ahí en una zona neutral y tenemos al Concord que, como vemos aquí, bueno, pues empieza a entrar dinero, bueno, pues de manos fuertes, así que es buena señal. Le falta, bueno, pues confirmar esa rotura, esa zona del 18,20, 18,25 y desde aquí, bueno, pues arrancar de nuevo un impulso alcista que la lleve a superar esa zona de los 18,58 aproximadamente, que sería 18,58 máximo previo antes de esta última caída del corto plazo, y esa zona del 50% de corrección, que esa zona del 18,51, que bueno, pues una vez que perdió, pues, lo que hizo el valor fue bajar a esa zona del 61,8%, que también perdió, y bueno, pues entonces ahora mismo son esos niveles los que debe ir superando el valor. La media exponencial también de 50 sesiones ronda esa zona del 18,52, es decir, para mí esa horquilla del 18,61 y esa zona de los 18,53, que es por donde pasa esa zona de la media exponencial junto con el máximo de más corto plazo, es la zona siguiente a batir una vez superada esa zona del 18,21. ¿Y qué ocurriría en caso de batir esa zona? Bueno, pues que ya iríamos a la zona del gap, a tapar este gap, que es donde se va a decidir si este impulso es un buen impulso o, por el contrario, simplemente es un rebote de cara a tapar ese gap y volver a corregir. Es decir, en caso de superar esta zona, esta horquilla de los 18,61, 18,53, bueno, pues el valor iría a buscar ya este gap. En caso de taparlo y con claridad y superar, ya voy a pedir que supere esa media de 100 sesiones, esa zona de los 19,50 aproximadamente, ya estaría demostrando una cierta fortaleza el valor de nuevo, y con la consecuencia de, bueno, pues iniciar un tramo alcista que la lleve a superar esa zona de máximos de los 20,20 aproximadamente. Y con ello lo que haría el valor sería confirmar, bueno, pues esa zona de mínimos y máximos crecientes, es decir, que ahora mismo sería ese el escenario que tendría pues por delante para, y bueno, pues ver quizás un fin en esta corrección, bueno, pues que lleva el valor prácticamente desde que inició esa
cotización. Así que bueno, pues iremos viendo e iremos actualizando la información del valor. Bueno, Robbie, que me lo habéis pedido. Bueno, pues como vemos está en zona delicada, pues tras esta fuerte caída que ha tenido el valor, tuvo un rebote bastante importante que llegó a esa zona de los 59 aproximadamente, desde donde el valor, bueno, pues volvió a tener esa corrección. En esta ocasión se ha quedado en torno a esa zona del 55.90, 55.95, que ha sido incapaz de superar, como vemos aquí en tantas ocasiones, prácticamente la ha atacado todos los días y bueno, pues en la sesión del viernes no ha podido ya ha confirmado, bueno, pues esta zona de resistencia en el más corto plazo. Como vemos aquí además esta posible zona que a mí me gustaba bastante, esta zona de espejo, bueno pues ha caído, ya que bueno pues ahora tenemos, había cierta compra de manos fuertes a la vez que cierta venta de manos débiles y bueno pues ahora vemos que las manos fuertes han dejado de comprar y bueno pues entonces hemos tenido esta debilidad. Eso en cuanto al gráfico diario y bueno pues en el gráfico semanal lo vemos todavía peor y es que está perdiendo esa media de 200 sesiones y para mí perdida esa media de 200 sesiones abre el melón de ir a buscar una zona de soporte. ¿Y dónde está esa zona de soporte? Una vez perdida la media de 200 sesiones y esa zona del 61,8% de corrección de todo el impulso, desde los 34 euros a los 95, es que está perdiendo una zona súper importante. Bueno, pues una vez abierto este melón, como no recupere con fuerza y claridad la zona de la media exponencial y de la zona del 61,8% de corrección, el valor abriría ese tramo bajista a buscar un soporte que estaría ya en torno a esa zona de los 46,80. Entonces, bueno, esto no es la primera vez que ocurre, ya la perdió, como vemos aquí, con claridad también en 2022 y bueno, pues se consiguió crear un suelo en esa zona de los 34 euros, que es de donde arrancó el valor con mucha fortaleza. Es decir que, bueno, llegado a estos entornos de los 47 euros, es posible que el valor, bueno, pues encuentre cierta fortaleza en estos niveles de cara a, bueno, pues a crear un impulso desde esta zona. Entonces veremos a ver cómo va evolucionando el resto de indicadores. Como vemos aquí, algo positivo, me gusta ver el directional move en estos extremos. Estos son extremos muy elevados. Cuando está en esos extremos muy elevados, los valores lo que tienen son rebotes importantísimos, sobre todo en gráfico semanal. Lo vemos aquí en la zona del 34, como lo hizo. Tocó estos niveles de extremos y en cuanto salieron de ellos, es decir, en la sesión, en esta ocasión, en cuanto salen de ellos, que coincidió en la sesión, no llegó ni siquiera a tener a llegar a la sesión esta fuerte que tuvo el 23 de enero del 2023. Aquí ya marcó la salida en la sesión del 9 de enero y una vez que salen de estos extremos los valores tienen fuertes impulsos. Es decir, ahora mismo estaría en toda esa zona de extremos, habría que ir viendo ahora, vigilando la salida de estos mismos y una vez que veamos que salen de estos extremos, bueno, pues sería a lo mejor un buen momento para incorporarse. Bueno, Solaria, pues en este rebote llega a la zona del 61,8% y a la media de 50 sesiones y aquí se ha frenado. Bueno, pues no ha llegado ni siquiera a tapar el gap que tenía bajista, no me gusta esa señal. En este rebote que arrancó con bastante fortaleza, no llegó a superar esos 61,8% y lo dicho, tampoco llegó a tapar ese gap, ni siquiera a acercarse. Entonces, bueno, pues para mí no es buena señal y desde ahí se ha girado claramente. Entonces, ¿ahora qué podremos ver? Bueno, pues posiblemente volvamos a ver una caída hasta esa zona de los entornos de los 7,47 y los 7,32. En caso de perder ese nivel, pues sería una malísima señal. Para mí ya ha sido una mala señal el giro desde esta zona del 61,8% con tanta claridad. El resto por indicadores, bueno, pues tenemos al directional move en esta zona neutral, tenemos al estocástico que se ha quedado ahí también en una zona neutral, tenemos al vigía que ha llegado a esa zona de la media y de la zona de la media y se ha girado a la baja, y tenemos también al Concord, como vemos, bueno, pues que se ha quedado en esa zona neutral. Así que bueno, pues lo dicho, no me ha gustado mucho este giro que ha tenido el valor desde esa zona de los entornos de los 8,04.
Bueno, Talgo pues llega justo a esa zona de los 3,80 en esa caída. Sigue esa corrección a golpe de noticias. Ahora ya, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando tras ya la toma de control de Sidenor por parte de la compañía. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora cómo reacciona, ya que ha llegado a ese soporte del 3,80. En caso de perderlo, bueno, pues ya entraría en la horquilla del 3,80, 3,70, que sería esa zona de el soporte más las medias exponenciales y el 61,8% desde todo el tramo alcista, desde la zona del 3,34 y la zona del 4,37. Así que bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando a partir de ahora. Bueno, y técnicas reunidas que llega a la primera zona de resistencia importantísima, esos entornos de los 16 euros, como vemos aquí. Bueno, pues con este gap importantísimo que tiene que cerrar, del que marcó en 2020. Y bueno, como vemos aquí, ha tocado esa zona y bueno, pues de momento no ha podido superarla en gráfico semanal. Bueno, pues tenemos todos los indicadores alcistas y bueno, vamos a pasar al gráfico diario, donde vemos, bueno, pues todo este impulso alcista que ha tenido el valor y bueno, pues vemos cómo se ha girado el directional move. Ahora esto, bueno, pues esta señal importante de cara a ver cuando choque con la media bajista si hay rebote o no hay rebote. Vamos a ver los niveles de corrección, que los tendríamos que en la zona del 14.30 sería el nivel más importante que no debería perder, y el resto de indicadores en gráfico diario, pues como vemos, están en zona neutral. Ahora mismo se han quedado todos, y a excepción del directional move que se ha girado a la baja y bueno, pues todavía no ha llegado a esa zona de choque. Entonces bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando el valor. Lo dicho, zona importante a no perder, la zona del 14.30. Bueno, Telefónica, lo dicho en el vídeo anterior, pues llegó a esa zona de los entornos de los 4,25 aproximadamente, esa zona de los 4,26, y se ha girado con fuerza y con claridad, como vemos aquí, el directional move. Ya comenté que, bueno, pues estaba ahí en la zona de contracción y bueno, pues ha marcado de nuevo esa zona de resistencia en esos entornos que ya he comentado. El estogástico le tenemos en sobrecompra y ya se ha girado a la baja, tenemos al Vigía también girado a la baja y tenemos al Concorde que, bueno, parece que se empieza a girar. Ha tocado en ese primer impulso bajista la zona del 38,2% de corrección de todo el impulso, de la zona del 3,88 a esa zona de los 4,24, dejando un gap bajista por medio. Entonces ahora veremos a ver cómo va evolucionando el valor en caso de bueno, pues no conseguir ver una reacción alcista y no conseguir tapar ese gap, o ver que tapa ese gap y se vuelve a girar a la baja. Bueno, pues continuará esa consolidación de este último tramo alcista, que bueno, pues la zona importantísima que no debería perder sería esa zona del 4,02, por donde pasa la media exponencial de 100 y de 50 sesiones, y aparte también era la resistencia previa más el 61,8% de corrección. Es decir, ese es el nivel importantísimo que no debe perder el valor. Y por arriba, bueno, pues superar esa zona del 4,25 y la zona del 4,26. Bueno, esto es todo lo que se puede contar. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordad que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts de Spotify y en Telegram. Y un saludo, buen fin de semana.